Hola, este video es para la resolución del problema 77 del capítulo 3 del libro Física Universitaria de Cierce-Mansky. El ejercicio nos dice que en una película de aventuras el héroe debe lanzar una granada desde su auto que viaja a 90 km por hora al de su enemigo que viaja a 110 km por hora. El auto del enemigo está 15,8 metros adelante del auto del héroe cuando éste suelta la granada. Si el héroe lanza la granada de manera que su velocidad inicial relativa al héroe esté a 45 grados sobre la horizontal, nos pregunta qué magnitud de velocidad inicial deberá tener. Ambos autos viajan en la misma dirección en un camino plano, puede ignorarse la resistencia del aire. Nos pide que obtengamos la magnitud de la velocidad relativa tanto al héroe como a la Tierra. Entonces, la situación sería como esta. Tenemos el auto del héroe, que acá es este auto azul, y lanza una granada a 45 grados con respecto a su propio auto, con una velocidad que no conocemos y tenemos que averiguar, hasta el auto del enemigo. La granada, para poder llegar al auto del enemigo, realiza una trayectoria parabólica. Conocemos la velocidad del héroe con respecto a la Tierra, que en metros por segundo son 25, la velocidad del enemigo con respecto a la Tierra, que en metros por segundo son 30,6. Conocemos la posición inicial del héroe, que es la misma de la posición inicial del proyectil, lo he llamado acá, la P corresponde al proyectil, y vamos a colocarla en 0, y la velocidad en el instante de que lanza la granada del enemigo inicial es 15,8 metros a distancia del auto azul. Vamos a trabajar primero con un sistema de referencia que esté clavado en el auto azul, en el auto del héroe. Y una cosa importante que tenemos que saber con respecto a esta situación es que la granada va a llegar, cuando la granada llegue al auto del enemigo, lo que va a suceder es que la posición en X, la X del proyectil va a ser igual a la X del enemigo, y la Y del proyectil va a ser 0 también. Vamos a trabajar primero con un sistema de referencias que esté en el auto del héroe. Entonces, necesitamos conocer la velocidad del enemigo con respecto al sistema que está en el auto del héroe. La velocidad del héroe con respecto a sí mismo es 0. La velocidad del enemigo con respecto a la Tierra es igual a la suma de los vectores velocidad del enemigo con respecto al héroe más la velocidad del héroe con respecto a la Tierra. Si esta es la velocidad del enemigo, con respecto al héroe, y esta, el segundo vector, la velocidad del héroe con respecto a la Tierra, la velocidad del enemigo con respecto a la Tierra es la suma de esos dos vectores. Pero nosotros queremos conocer la velocidad del enemigo con respecto al héroe. Así que despejamos de esa ecuación, de esa suma vectorial, la velocidad del enemigo con respecto al héroe y queda de esta manera. Como son vectores que están en la misma dirección, podemos prescindir de los vectores y hacerlos como una suma sumando los módulos, pero solo en este caso porque son todos colineales. Así que si escribimos la suma de los módulos, nos queda de esta manera, y si reemplazamos las velocidades que conocemos, obtenemos el módulo de la velocidad del enemigo con respecto al héroe, que es 5,6 metros por segundo. Vamos a trabajar ahora en el sistema de referencia que está en el auto del héroe. Toda esta primera parte va a ser en ese sistema de referencia. Las ecuaciones que vamos a usar son las de y en función del tiempo y x en función del tiempo. Para el proyectil, la y tendría esta forma. La posición
la I del proyectil inicial más la velocidad del proyectil inicial en I más por el tiempo más un medio de la aceleración en I por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad del proyectil inicial en I es igual a la velocidad del proyectil inicial por el seno de θ, el ángulo que forma con respecto al horizontal, nos queda de esta manera. La de X, que es la de un movimiento rectilíneo uniforme, no está acelerado en X el proyectil, queda de esta manera. Y la velocidad del enemigo, que también tiene un movimiento rectilíneo uniforme, queda de esta manera. De esas tres ecuaciones tenemos varios valores conocidos y varios desconocidos. Acá yo pinté de verde los valores que conocemos, los que son datos, y de naranja los desconocidos. Y si observamos, vamos a obtener con ellos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Está la incógnita de tiempo, la velocidad del proyectil inicial, el módulo del vector velocidad, y XP y XG, que son iguales en el instante que la granada llega al auto del enemigo. Reemplazando esos valores conocidos, las ecuaciones quedan de esta manera. Si las pasamos en blanco, queda así el sistema. Y de la primera ecuación podemos sacar como factor común t. Viéndola de esta manera, queda en evidencia que una de las raíces, uno de los valores de t que hace que ese miembro valga 0, es 0. Y el otro, este que está acá. ¿Sí? Quedan estas dos raíces. El tiempo 0 corresponde al instante en el que es lanzada la granada. Y el siguiente tiempo, en el que la granada llega al auto del enemigo. De las otras dos ecuaciones, como sabemos que van a coincidir la X del proyectil y la X del enemigo cuando la granada alcanza el auto del enemigo, podemos igualar esas dos ecuaciones. Y nos queda esta ecuación. De ahí podemos despejar el tiempo. Y si llamamos 1 y 2 a esas dos ecuaciones de tiempo, las podemos igualar porque son iguales. Entonces nos queda así y podemos pasar este denominador multiplicando al otro miembro y ahí a distribuir en al paréntesis. Nos queda finalmente una ecuación cuadrática para la incógnita velocidad inicial del proyectil. Las raíces de esa ecuación son estas dos, menos 9,10 y 17 metros por segundo. De esas dos tenemos que descartar la negativa porque el módulo del vector del proyectil no puede ser negativo. Los módulos de los vectores son siempre positivos. Así que obtenemos el primer resultado que nos preguntaban, que es la velocidad del proyectil con respecto al héroe. Vamos a trabajar ahora con un sistema que está en la Tierra, porque nos pedían la velocidad del proyectil con respecto al héroe, pero también con respecto a la Tierra. La velocidad del proyectil con respecto a la Tierra va a ser igual a la velocidad del proyectil con respecto al héroe más el vector de la velocidad del héroe con respecto a la Tierra. Así que el primer vector que vamos a sumar es el del proyectil con respecto al héroe, que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. El segundo vector es la velocidad del héroe con respecto a la Tierra. Estoy utilizando el método del polígono para la suma de los vectores. Y la suma de esos dos vectores va a ser igual a la velocidad del proyectil con respecto a la Tierra, que es la que queremos averiguar y tenemos que calcular. Vamos a sumar las proyecciones de los vectores conocidos para obtener la proyección en cada eje del proyectil con respecto a la Tierra. Entonces, para X,
esta va a ser la suma de las proyecciones, y teniendo en cuenta que el ángulo que forma el primer vector es de 45 grados y el otro de 0, nos queda de esta manera, reemplazando los valores que conocemos todos, y el resultado para la velocidad en X del proyectil con respecto a la Tierra es de 37 metros por segundo. Lo mismo hacemos en Y, nada más que ahora multiplicamos los módulos de los vectores por los senos de 45 y de 0 grados y obtenemos la proyección sobre el eje Y del vector velocidad del proyectil con respecto a la Tierra. Con esas dos proyecciones vamos a poder calcular el módulo. Entonces, con esas proyecciones podemos calcular el módulo de vector velocidad como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones sobre los ejes X e Y, lo que nos da una velocidad del proyectil con respecto a la Tierra, que es un módulo de 38,9 metros por segundo. Nos faltaría finalmente averiguar el ángulo que forma con respecto a la horizontal ese vector, y eso lo hacemos con la arcotangente de la proyección en Y sobre la proyección en X del vector velocidad, es decir, los 12 metros por segundo dividido 37 metros por segundo. Y eso nos da un ángulo de 18 grados. Y allí finaliza el ejercicio.